Ya estamos, ya. Sí, por fin. Mira, hay una Fernanda, yo estoy viendo desde mi casa y se escucha perfecto. Ya, súper. Empezamos entonces. Ahora sí, bienvenidos por fin a la clase de matemáticas. Bien, hoy día vamos a ver factores claves de una muestra. Ya, mi nombre es Ali Cárdenas, así que les doy la bienvenida a nuestra, si no me equivoco, cuarta clase. Bien, comencemos entonces con nuestra cuarta clase, porque ya comenzamos tarde, así que vamos rapidito. Bien, como cada clase les muestro, ¿cierto?, nuestro esquema y les recuerdo cuál es nuestra meta. Nuestra meta es poder aprobar el cuarto medio. Bien, ya llevamos 3 clases, ¿cierto?, en un proceso que ha sido fácil, una clase más fácil, otra más difícil, después otra un poquito más fácil y así sucesivamente. Y ahora vamos a nuestra cuarta clase y estamos en este punto de nuestra curva. Bien, si se fijan, hoy día nos acompaña un personaje que es, a ver si saben quién es Goku. Bien, él nos va a acompañar, nos va a dar una fuerza con, no sé, con su Genkidama o lo que sea, para poder aprobar los diferentes objetivos que veamos hoy día. Comencemos entonces. Hola a todos los que me saludan ahí por el chat. Joana, Jorge, Jimena, Emanuel, a Elisa también y a Fernanda que nos está viendo desde su casa. Comencemos entonces. Los objetivos de hoy. ¿Qué vamos a aprender hoy? Veamos si alcanzamos a verlos todos, ya que comenzamos un poquito más tarde. Primero vamos a conocer el concepto de población y muestra. Ya estamos en la materia de estadística, de matemática. Vamos a conocer el concepto de población y muestra, ya que la clase de hoy es factores claves de una muestra. Entonces hay que saber qué es una muestra. Segundo objetivo, vamos a conocer los diferentes métodos de muestreo probabilístico, porque estamos en la unidad de probabilidades. Vamos a conocer los diferentes métodos de muestreo. Segundo objetivo, vamos a identificar el tamaño y representatividad de una muestra. En cuarto lugar, vamos a analizar la validez de una muestra. Y por último, vamos a caracterizar a una población a partir de los datos que se tomaron de alguna muestra específica. Bien, vamos por nuestro primer objetivo, a comprender el concepto de población y de muestra. Veamos. Población y muestra. Población es un conjunto de individuos que tienen alguna característica en común, ¿bien?, o algunas propiedades en común. Bien, por ejemplo, puede ser los habitantes de un país, todos los chilenos, un curso completo, un colegio completo, o las personas, todas las mujeres de un país, o todas las mujeres de una región, o todos los hombres de una ciudad, etc. Bien, la población entonces son individuos que tienen, o un conjunto, mejor dicho, de individuos que tienen una propiedad o característica en común. Y la muestra es una parte de esa población, bien, que permite obtener conclusiones en relación a la población en total. Bien, por ejemplo, supongamos que vamos a hacer una encuesta, ¿sí? Y queremos encuestar a todas las personas que viven en la región metropolitana que tienen sobre 50 años. Bien, por lo tanto, la población serían todas las personas de la región metropolitana que tienen sobre 50 años. Esa sería la población. Pero una muestra sería ¿sí?, solamente un porcentaje del total de las personas sobre 50 años de la región metropolitana. Bien, ¿y por qué se elige una muestra y no se, por ejemplo, en esta encuesta, por qué se va a preguntar solo a algún grupo y no a toda la población? Porque a veces las poblaciones son muy grandes, entonces no podemos hacer, no sé, 10.000 o 100.000 encuestas. Entonces, ¿qué se hace en estadística? Se escoge a una muestra, una pequeña parte de la población total, se le hace la encuesta a esas personas o a esa muestra y luego se toman conclusiones, como dice ahí, en base a las respuestas que dan las personas que participaron de esta muestra. Bien, entonces, recordamos que la población es un conjunto total de individuos y la muestra es una parte, como aparece en este dibujo, de esa población, ¿sí? Pero esta muestra o esa parte reúne las mismas características que la población total. Bien, y ahí tenemos nuestros dos conceptos y hemos logrado nuestro primer objetivo y hemos ganado nuestra primera esfera del dragón. Bien, entonces, población, cantidad total de individuos que tienen una característica en común, muestra una cantidad de esa población a la cual efectivamente se le aplica una encuesta. Bien, vamos por nuestro segundo objetivo. Vamos a conocer diferentes métodos de muestreo. ¿Qué significa eso? Diferentes métodos para elegir o para seleccionar a la muestra de esa población. Bien, diferentes métodos para seleccionar a las muestras de esa población. Métodos de muestreo, entonces.
La muestra de un estudio de encuesta se selecciona utilizando, como les mencioné recién, un método de muestreo. Bien, entonces tenemos la población total, tenemos aquí una pequeña sección que es la muestra y hay diferentes métodos para seleccionar quiénes serán parte de esa muestra. Entonces, el primer método de muestreo, vamos a ver dos, es el muestreo probabilístico. Bien, donde la muestra se escoge al azar, ¿sí? Por ejemplo, el mismo ejemplo anterior que les di, se quiere encuestar a las personas sobre 50 años en la región metropolitana, entonces vamos a elegir al azar, no sé, en una tómbola o en una especie de mecanismo o algo que nos permita determinar al azar qué personas van a ser encuestadas para poder tomar diferentes decisiones. Entonces, el muestreo probabilístico o el método de muestreo probabilístico se elige la muestra seleccionando al azar a las personas que van de la población que van a ser parte de esa muestra. Bien, y como es al azar, todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, si yo tuviese sobre 50 años, yo tendría la misma probabilidad de ser elegida para participar de esta encuesta que cualquier otra persona de la región metropolitana que también tenga sobre 50 años. Entonces, como el muestreo probabilístico es al azar y todas las personas de la población tienen las mismas probabilidades de ser elegidos para ser parte de la muestra, es el método que asegura mayor representatividad, bien, que es el que da mayor validez, porque es al azar y se puede elegir al azar. En el fondo todos tienen las mismas probabilidades de ser elegidos para ser parte de la muestra. Tenemos aquí un ejemplo. Bien, yo les voy a leer el ejemplo y les voy a pedir que ustedes me puedan decir cuál de estas dos muestras sería un ejemplo de muestreo probabilístico. Bien, vamos a ponernos en la situación en que el gobierno de Chile quiere hacer una encuesta para conocer la evaluación de los chilenos sobre la gestión del actual presidente. ¿Ya? El gobierno quiere saber qué opina la gente, cómo evalúa la gente la gestión de la presidenta. Entonces, ¿cuál de estas muestras, ¿sí?, correspondería a un muestreo probabilístico? Ya, recordando que las características del muestreo probabilístico es que se escogen personas al azar y que todos tienen las mismas posibilidades de formar parte de esta muestra. Bien, entonces la primera muestra está formada por personas que aleatoriamente se eligieron de diferentes regiones del país independiente de su postura política. Bien, recordemos que el gobierno quiere saber cómo evalúa los chilenos, todos los chilenos, ¿sí?, la gestión de la presidenta. Entonces la primera muestra tiene a personas seleccionó aleatoriamente a personas de diferentes regiones, de diferentes posturas políticas. Y la muestra 2 eligió aleatoriamente a personas que solamente forman parte del partido de la nueva mayoría. Bien, entonces veo que ya algunos me respondieron. Joana dice que la muestra 1 es un ejemplo de muestreo probabilístico. Dice Manuel que también es la muestra 1. Y vamos a revisar. El resto sigue respondiendo nomás, pero vamos a revisar que efectivamente hemos ganado nuestra segunda esfera del dragón. El ejemplo de un muestreo probabilístico efectivamente es la muestra 1, ¿bien? Porque al azar se eligen personas de todo el país. Recordad que la población en este caso sería todos los chilenos, ¿bien? Y en la muestra 1 se elige al azar gente de todas las regiones y de diferentes posturas políticas. En cambio, en la muestra 2, también, si se fijan, se eligen personas aleatoriamente, que eso significa al azar, pero solamente de algunos partidos políticos, ¿bien? Y en la muestra 1 se elegían de las diferentes posturas políticas. Por lo tanto, la cual es más representativa, efectivamente, la muestra 1. ¿Bien? Súper bien. Jimena veo que también respondió y Jorge también. Súper bien. Seguimos entonces. Sabemos ya que el muestreo probabilístico, ¿cierto?, se eligen personas al azar, es el más representativo y es el que, en el fondo, nos asegura, y todos tienen, mejor dicho, la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de esa encuesta. Segundo tipo de muestreo, ¿ya? Muestreo no probabilístico. El anterior era probabilístico, este es no probabilístico. Aquí la muestra se escoge según criterios de la persona que está haciendo la encuesta o el investigador. Bien, la muestra se escoge entonces según ciertos criterios que define la persona que va a hacer la encuesta, siempre obviamente preocupándose de que sea lo más representativa posible.
Bien, este método se utiliza a veces porque como la población a veces son muy grandes, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la encuesta anterior, habría que entrevistar a los 17 o más millones de chilenos que somos, y eso es muy engorroso, entonces a veces se ocupan este tipo de muestreo. Bien, donde no se escoge al azar, sino que el investigador bajo ciertos criterios elige a ciertas personas de la población. Ejemplos: cuando los periodistas hacen notas en la calle preguntando a los transeúntes sobre la opinión de algún acontecimiento, ¿sí? O se han fijado, por ejemplo, en los matinales que de repente es el final de una teleserie y los periodistas van a la calle a preguntar si vio el final de la teleserie, qué le pareció, y le preguntan a la gente qué pasa por ahí. Entonces ahí el periodista está eligiendo, seleccionando a qué transeúntes les va a preguntar sobre qué les pareció el final de la teleserie. Bien, y ahí, en el fondo, si uno quiere hacer una encuesta que represente realmente qué piensan los chilenos que ven la teleserie sobre el final, habría que entrevistar a todos los que ven la teleserie o habría que elegir al azar a las personas que ven o que veían efectivamente esa teleserie. Pero en el caso de los periodistas, como están en la calle, no pueden hacer no pueden usar un método probabilístico, por lo tanto lo que hacen es entrevistar a los que están en ese momento transitando por donde él se ubica. Bien, entonces este sería un ejemplo de muestreo no probabilístico, donde el periodista elige selectivamente a las personas que van a responder a su pregunta o su encuesta, que en este caso era el final de la teleserie. Segundo ejemplo, imaginemos que alguno de ustedes tiene una pastelería y desarrolló un nuevo tipo de pastel, ¿bien? Y quiere saber, y este pastel tiene un sabor novedoso, nuevo, ¿bien? Nunca antes probado, y quiere saber qué opinan sus clientes sobre este nuevo sabor del pastel, ¿bien? Entonces para eso, la dueña o el dueño de la pastelería hace un pastel y durante un día en la tarde le da de probar gratuitamente a las personas que van a la pastelería durante ese momento. Entonces ahí ella está haciendo un sondeo de qué piensan parte de sus clientes, ¿sí?, sobre este nuevo sabor de pastel, pero en este caso sería una muestra no probabilística, ya que para saber efectivamente qué piensan los clientes de la pastelería sobre ese nuevo pastel, habría que elegir al azar. La población en el fondo serían todos los clientes de la pastelería, habría que elegir al azar a esos clientes para que puedan decir cuál es su opinión respecto al sabor del pastel. Eso sería un muestreo probabilístico. Pero el no probabilístico en este caso, que es el ejemplo que puse acá, sería porque se va solamente a encuestar o se les va a preguntar sobre el sabor del pastel solo los clientes que van un día determinado en la tarde a la pastelería. Bien, y ahí en el fondo la dueña o el dueño eligió selectivamente a esas personas. Bien, entonces los no probabilísticos, recordemos que acá la muestra no se escoge al azar del total de la población, sino que se escoge en base a ciertos criterios. ¿Sí? En este caso el criterio sería personas que van transitando en la calle. En el ejemplo B sería el criterio las personas que van esa tarde a la pastelería. Bien, sigamos entonces. Y hemos logrado nuestro segundo objetivo. Ya conocemos los diferentes métodos de muestreo, ¿sí? El primero es el método probabilístico, donde se escogen personas al azar de la población y todos tienen la misma probabilidad de ser encuestados, y el muestreo no probabilístico, donde se escogen personas bajo ciertos criterios, ¿bien? Y no se escoge al azar del total de la población. Veamos ahora nuestro tercer objetivo, que es identificar el tamaño y la representatividad de una muestra. Entonces, primero tenemos que saber qué es el tamaño de una muestra. ¿Bien? El tamaño de una muestra es la cantidad de personas que son encuestadas, ¿bien?, o que se consideran en la investigación que se está haciendo. Entonces, el tamaño de la muestra es la cantidad de personas encuestadas, y esta cantidad o el tamaño de la muestra va a depender del tamaño de la población. ¿Bien? Si, por ejemplo, yo quiero hacer una encuesta a un curso de un colegio y el curso tiene 40 estudiantes, ¿sí?, la población serían 40 estudiantes, entonces la muestra a lo mejor pueden ser 20 estudiantes. Pero si yo quiero hacer una encuesta a las personas de la región de Valparaíso, que es mi región, tendría que, ¿cierto?, no podría tomar una muestra de 20 personas, porque es muy pocas personas, muy poco representativa. Me tendría que tomar a lo mejor una muestra de, no sé, 500.000 personas, ¿sí?, considerando que, si no me equivoco, la región de Valparaíso tiene alrededor de 1 millón, quizás un poquito más de personas. Entonces, es importante recordar que el tamaño de la muestra es la cantidad de personas encuestadas, y que mientras más grande sea el tamaño de la muestra, más precisa y representativa es. Bien, como les mencionaba, si yo quiero saber la opinión de una región completa, no puedo entrevistar solo a 20 personas,
¿sí? O no puedo encuestar solo a 20 personas porque es muy poquito. En cambio, si esa cantidad es lo más cercana posible al total de las personas de la población, esa encuesta va a ser mucho más representativa y mucho más precisa. Bien, y es importante recordar también que el tamaño de la muestra se representa con la letra N. Bien, si le dicen que N, por ejemplo, es igual a 1.000.000, quiere decir que el tamaño de la muestra o la cantidad de personas encuestadas, son 1.000.000. Bien, y además hay fórmulas que existen para calcular el tamaño. En este caso no la vamos a ver porque no las van a utilizar ustedes después en la prueba, pero si alguno de ustedes después quiere seguir estudios de estadística, lo más probable es que sí pueda haber esta fórmula. Bien, entonces, seguimos. Tenemos acá un ejemplo y les voy a pedir que ustedes puedan decir cuál de estas dos muestras, ¿sí?, es más representativa. ¿Sí? Recordando que el tamaño de la muestra es más representativa mientras más grande sea. Ejemplo, bien, la plataforma Gradúate, que es esta a través de la cual estamos impartiendo clases, quiere hacer una encuesta a los estudiantes que son parte de Gradúate para evaluar las clases streaming, bien, que son estas clases de acá. Bien, Gradúate quiere hacer una encuesta para evaluar cómo son estas clases. Entonces, ¿cuál de las siguientes muestras es más representativa según el tamaño? Bien, supongamos que este curso Gradúate tiene 20 estudiantes. Entonces, la muestra 1 serían 18 de esos 20 estudiantes. Bien, se encuesta a 18 de esos 20 estudiantes para saber qué opinan los estudiantes de Gradúate sobre las clases streaming. Y la segunda muestra, les voy a pedir que vayan escribiendo en el chat cuál es la más representativa, dice que de los 20 estudiantes se encuesta solamente a los 6 estudiantes que asistieron a la clase de 12 de agosto. Bien, entonces, ¿cuál de estas dos muestras sería más representativa según el tamaño? ¿Sí? Acá de los 20 se encuesta a 18 y aquí de los 20 se encuesta a 6. Bien, ¿cuál es más representativa? ¿Sí? Considerando que son 20 estudiantes, más o menos. Dice Jimena que es la muestra 1, que esta es más representativa, y Joana dice que es la 2. ¿Ya? Recordemos que veamos si hay una tercera respuesta. Ahí hay más respuestas. Emanuel dice que es la muestra 1 y Jorge dice que es la muestra 1. Revisemos entonces. Ya, aquí hubo se invirtieron, si se fijan, las muestras, ¿ya? Pero ojo, acá se invirtieron las muestras, pero la muestra 1 en el caso anterior, espérenme, en el caso anterior, la muestra 1 decía, se encuesta a 18 de 20 estudiantes, ¿sí? Esa es la respuesta correcta. Si se fijan, aquí la muestra 1 se pasó abajo y efectivamente la muestra más representativa de los dos es las 18 personas de los 20 estudiantes. Bien, ¿por qué la muestra 1, o en este caso, en el caso anterior era la muestra 2, por qué esta opción no es la más representativa? Porque de los 20 se eligió a 6, entonces es muy poquito. Bien, en cambio, la muestra que está acá es más representativa que la de arriba porque se escoge a una cantidad mayor de estudiantes para saber la opinión de los estudiantes sobre el curso. Bien, entonces muy bien a los que respondieron efectivamente la que era correcta. Veamos entonces. Continuemos. Bien, ya vimos, ¿cierto?, ya sabemos cómo identificar el tamaño, ¿sí?, que se representa con la letra N, y ya sabemos también que el tamaño de una muestra es la cantidad de estudiantes la cantidad de personas encuestadas. Bien, y también sabemos que cómo se relaciona el tamaño con la representatividad de una muestra, ¿cierto?, que mientras más grande sea el tamaño de una muestra, más representativa es. Bien, siguiendo el ejemplo anterior, antes se quería encuestar al total de estudiantes de Gradúate, que eran 20, y es más representativo encuestar a 18 de 20 que a 6 de 20. Bien, sigamos por nuestro cuarto objetivo. Vamos a analizar la validez de una muestra a partir de reconocer cuál es el método de muestreo utilizado, cuál es el tamaño y cuál es la representatividad de la muestra. Ya yo les voy a poner ejemplos y ustedes van a tener que decirme qué tan válida es esa encuesta o esa investigación en base al método de muestreo que usaron, en base al tamaño de la muestra y en base a la representatividad. Vamos entonces a analizar la validez de una muestra. Bien, para analizar la validez de una muestra hay que fijarse en dos cosas. Primero, como les mencioné en el objetivo anterior, el método de muestreo que se usa, ¿sí? Y además en el tamaño.
Y estos dos conceptos, si una vez que ustedes logran identificar en una encuesta, en un estudio, en una investigación, cuál es el método utilizado y cuál es el tamaño de la muestra, van a poder decir qué tan representativa es esa muestra o ese estudio. Bien, del método de muestreo vimos dos, ¿cierto? El probabilístico y el no probabilístico. Entonces, ¿cuál método, el probabilístico o no probabilístico, creen ustedes que da mayor validez, que es más representativo? Bien, ¿cuál creen que es más representativo? El probabilístico, donde se elegían a personas al azar del total de la población, o el no probabilístico, donde se elegían a personas bajo ciertos criterios que definía el encuestador o el investigador. ¿Cuál de esos dos métodos, y les voy a pedir que lo vayan escribiendo en el chat, es más representativo? Ya, lo que quiere decir que es más, que le da mayor validez a la encuesta. Bien, porque sabemos que para poder definir qué tan válida es una encuesta o un estudio, tenemos que fijarnos en el método y en el tamaño. Bien, ¿cuál de los dos métodos creen ustedes es más representativo o aporta mayor validez? ¿El probabilístico o el no probabilístico? Vayan escribiendo ahí su respuesta en el chat. Ya, a ver si Lisa también nos puede ayudar, quizás a través del WhatsApp, que ahí tenemos contacto, si ya nos puede decir también cuál es la respuesta que dicen los estudiantes. ¿Cuál método de muestreo es más representativo o da mayor validez? Dice Joana que el no probabilístico, dice Manuel que el probabilístico. Ya, voy a esperar más respuestas. Les recuerdo que el probabilístico es el método en que se elige al azar personas de la población total, y el no probabilístico es donde se elige a ciertas personas bajo ciertos criterios. Ya, dice Jimena también que es el probabilístico. Vamos a revisar entonces cuál de los dos métodos me da mayor validez. El probabilístico. Bien, perfecto. ¿Por qué el probabilístico y el no probabilístico no es? Vamos a ver por qué no es el no probabilístico. Como mencioné anteriormente, el probabilístico, si recuerdan, del total de la población que uno debería encuestar, se elige al azar a personas de esa población, ¿sí? Y vimos que el método probabilístico es el más representativo, porque todas las personas de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos y de ser encuestados. Por lo tanto, es el más representativo. Y el no probabilístico no es tan representativo. ¿Por qué? Porque se escogen a personas bajo ciertos criterios. Entonces, no toda la población tiene la misma probabilidad de ser encuestados, sino que solamente algunos casos que el encuestador elige, ¿sí? Bajo ciertos criterios y bajo ciertas reglas. Bien, por lo tanto, recordemos siempre que si vemos un estudio y reconocemos, mejor dicho, si tenemos dos estudios y en uno se aplicó el método probabilístico para elegir la muestra y en el otro se eligió el no probabilístico, el más representativo o el más válido es el que ocupó el método probabilístico. ¿Ya? Siempre entre un estudio que usó un método no probabilístico y un probabilístico, el más representativo y válido es el probabilístico. ¿Ya? Recuerden siempre eso, que el más representativo y el que da mayor validez es el probabilístico. Y en cuanto al tamaño, el tamaño de la muestra que sea más cercano a la población total es el que va a ser más representativo. Voy a poner el mismo ejemplo anterior de la encuesta que se le hacía a los estudiantes de grado. Tengo un estudio o una encuesta donde se entrevistó a 18 de los 20 estudiantes y tengo otra encuesta donde se entrevistó a 6 de los 20 estudiantes. ¿Cuál de los dos sería más representativo? El que tiene el tamaño de la muestra más cercano al total de la población. Si el total de la población es 20, va a ser más válido o más representativo el estudio que encuestó a 18 de 20 que el que encuestó ¿sí? a 6 de 20. Bien, por lo tanto, mientras el tamaño de la muestra sea más cercano al total de la población, más representativo y válido es. ¿Ya? Entonces, recapitulando. Para ver la representatividad de una muestra, tenemos que fijarnos en el método de muestreo utilizado, donde el probabilístico es más representativo que el no probabilístico, y fijarnos en el tamaño de la muestra, donde el tamaño, mientras más grande y más cercano al valor de la población total sea, más representativo es. Continuemos. Ejemplo. Bien, nuevamente gradúate, quiero hacer una encuesta para conocer el acceso a Internet que tienen los diferentes adultos del país que no han terminado el colegio. Bien, gradúate, quiere saber
cómo es el acceso a Internet que tienen las diferentes personas del país, de Chile, que no han terminado el colegio. Entonces, ¿cuál de las siguientes muestras es más válida? Bien, ¿cuál es más válida? Y aquí nos tenemos que fijar en el método, ¿ya? No en el tamaño, en el método. Entonces, la primera muestra escoge solamente a personas de la región metropolitana que no han terminado el colegio. ¿Bien? Y la segunda muestra escoge a personas de diferentes regiones del país que no han terminado el colegio. Bien, ¿cuál de estas dos muestras es más representativa o es más válida? La muestra que escoge solo a personas de la región metropolitana para saber cuál es el acceso a Internet de los diferentes adultos que no han terminado el colegio en el país, o la muestra 2, que son personas de diferentes regiones del país que no han terminado el colegio. ¿Cuál de estas dos muestras sería entonces la más representativa? ¿La muestra 1 o la muestra 2? Bien, la que escoge a personas de la región metropolitana o la que escoge a personas de diferentes regiones, ya que no han terminado el colegio. Dice Jimena que es la muestra 2. Veamos si hay alguna siguiente respuesta para poder revisar. Joana también dice que es la muestra 2. Veamos entonces, revisemos. Ojalá que acá no se invierta. Efectivamente, la respuesta correcta es, o la más representativa, mejor dicho, es la muestra 2. ¿Por qué? Porque si nos fijamos en el método, en la muestra 1, solamente se encuestan a personas de la región metropolitana. Pero el estudio lo que quiere saber es el acceso a Internet de todos los estudiantes, de todos los adultos, mejor dicho, de Chile que no han terminado el colegio. Por lo tanto, si se encuesta solamente a los de la región metropolitana, no se está representando necesariamente a todo el país. En cambio, si se encuestan a personas al azar de diferentes regiones que no han terminado el colegio, esa muestra sería mucho más representativa. Muy bien, los felicito. Bien, y aquí en la segunda, efectivamente se escoge un método probabilístico, mientras que en la primera, no. Y hemos ganado otra esfera del dragón. Sigamos entonces con el último ejemplo, donde tenemos la misma encuesta, efectivamente, pero ahora vamos a ver cuál es más válida según el tamaño de la muestra. Bien, entonces, tenemos la encuesta donde se quiere saber cómo es el acceso a Internet de las personas o adultos que no han terminado el colegio a nivel nacional, ¿cierto?, en Chile. Entonces, ¿cuál de estas dos muestras es más válida o más representativa, sabiendo que hay 5 millones de adultos en Chile que no han terminado el colegio? Bien, hay 5 millones de adultos en Chile que no han terminado el colegio. Entonces, la muestra 1 se encuesta a 3 millones de las personas que no han terminado el colegio, y la muestra 2 se encuesta a 100.000 personas que no han terminado el colegio. Entonces, ¿cuál de estas dos muestras, según el tamaño de la muestra, es más válida o más representativa? ¿A cuál de estos estudios les voy a creer más? ¿A la muestra 1 o a la muestra 2? Bien, según el tamaño. ¿A cuál de estas muestras le voy a creer más? Dice Joana que a la muestra 1. Veamos si hay una siguiente respuesta para poder revisar y ir terminando nuestra clase, porque ya nos queda poquito. Muy bien. Dice Jimena que también es la muestra 1, Emanuel también la muestra 1. Entonces, vamos a revisar. Efectivamente, miren, y se cambió el número. Efectivamente, la muestra 1, que anteriormente decía 3, pero aquí dice 2, pero vamos a suponer que es 3, es la más representativa. ¿Por qué? Porque recordemos que mientras más grande es el tamaño de la muestra, más representativo es el estudio o la encuesta. Bien, y de los 5 millones de adultos que no han terminado el colegio, en la muestra 1 se entrevistaba a 3, si aunque acá aparezca 2, son 3, y en la 2 solo a 100.000. Por lo tanto, según el tamaño de la muestra, la más representativa es la muestra 1. Muy bien, y ganamos otra esfera del dragón. Entonces, hemos logrado nuestro casi último objetivo, penúltimo objetivo, ¿cierto? Hemos ganado otra esfera. Vamos a ir rápidamente por el último, que es mucho más simple. Caracterizar una población. Para poder caracterizarla, a partir de los datos de una encuesta, tenemos que saber, en el fondo, leer los gráficos o leer las tablas. Y a partir de esas encuestas, de esos estudios, nosotros podemos sacar ciertas características que tiene una población. Por ejemplo, acá tenemos un gráfico que muestra las nacionalidades que tienen los diferentes migrantes en Chile. Bien, acá están solo algunos. Bien, entonces se dice que hay alrededor de, a ver si alcanza a ver, por ejemplo, aquí está Colombia, ¿cierto? Que tiene
19.674 personas de los migrantes en Chile son colombianos. Aquí dice que 17.623 son argentinos y así con los otros países. Bien, aquí en naranjo está otros países. Aquí en celeste está Ecuador, aquí está Argentina, en verde Colombia, Bolivia acá en rojo y Perú aquí en azul. Entonces, mirando este estudio o este resultado de un estudio que dice que muestra la cantidad de personas que hay de diferentes países en Chile, ¿qué se puede decir respecto de la población migrante en Chile? Bien, mirando este gráfico, ¿qué se puede decir respecto de la población extranjera que hay en Chile? Bien, ¿de qué país hay más personas en Chile en base a este gráfico? Bien, aquí estamos sacando en el fondo características que tiene la población migrante en Chile en base a esta encuesta. Bien, acá tenemos el resultado de una encuesta donde se muestra de qué nacionalidades son los diferentes migrantes en Chile. Bien, y yo les estoy preguntando de qué nacionalidad son la mayoría de los inmigrantes que hay en Chile, según esta encuesta. Dice Jimena que son peruanos, dice Joana de Perú, Emanuel de Perú. Vamos a revisar. Y efectivamente, en base a esta encuesta, ¿cierto? En base al resultado de esta encuesta, podemos ver que la mayor cantidad de inmigrantes en Chile viene de Perú. Casi el 50% de Perú, dice. Perfecto. Por lo tanto, lo que hicimos ahora fue, en base a este resultado, en base a este gráfico que se hizo de un estudio, pudimos nosotros caracterizar a la población migrante. Donde sabemos que una característica de la población migrante es que casi la mitad, como bien dice Emanuel, son de Perú. Bien, y tenía otros ejemplos, pero por el tiempo no lo vamos a ver. Y hemos logrado ya nuestro último objetivo, que es caracterizar a la población a partir de datos de una muestra, ¿sí? Donde a partir de un gráfico pudimos saber caracterizar, mejor dicho, a la muestra migrante que hay en Chile. Y por último, los felicito con todo el power porque hemos logrado todos nuestros objetivos. Bien, hoy día vimos los diferentes factores de una muestra, conocimos el concepto de población y muestra, vimos los diferentes métodos de muestreo, identificamos cómo una muestra es más representativa que otra, ¿cierto? A través del método utilizado y a través del tamaño de la muestra. Y por último pudimos leer, ¿cierto?, un gráfico y poder sacar características de una muestra. Bien. Pregunta de Manuel, se la haré sobre el plano cartesiano. Creo que más adelante viene una unidad de geometría y puede ser que sí se abarque. ¿Ya? Bien, estudiantes, los felicito. Hemos logrado, miren, muchas esferas del dragón arriba. Goku también está muy feliz porque lo hemos logrado. Así que nos vemos la próxima semana. Que les vaya muy bien y nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!